El conservacionismo conforma un conjunto de valores y prácticas que denotan un amor desinteresado por la naturaleza, pero que es ajeno a una preocupación por la reproducción material de los sectores populares en contacto con especies amenazadas. Estos últimos asumidos muchas veces como depredadores y oportunistas. ¿Cómo crear las condiciones para propiciar un conservacionismo que no esté clausurado de antemano por el corsé naturalista de la ciencia occidental? ¿Cómo reimaginar un conservacionismo abierto a la diferencia y en clave cosmopolítica? Estas y otras inquietantes preguntas son levantadas por María Carman, investigadora del CONICET y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y por Victoria González Carman, también investigadora del CONICET y miembro del Programa de Ecología Pesquera del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. Ellas son las autoras del artículo Los límites de la divergencia entre saberes populares y expertos. El debate en torno a la conservación del delfín franciscana y las prácticas pesqueras sustentables, publicado en el volumen 26, número 3 de la revista Mana, Estudios de Antropología Social. Bienvenidas a las conversas con las autoras, María y Victoria. Hola, gracias. Gracias, Marco, por la invitación. María y Victoria, ¿pueden contarles a nuestros lectores un poco sobre el trabajo de campo que antecede este artículo? Bueno, en realidad el trabajo de campo empezó digamos, a raíz de que yo estaba leyendo un libro de María, Las trampas de la naturaleza, en la cual ella proponía una definición de naturaleza completamente distinta a la que yo tenía incorporada por mi profesión como bióloga. Y nada, digamos, inmediatamente empecé a pensar que los pescadores artesanales con los que yo venía trabajando para mis estudios de licenciatura y de doctorado por más de 10 años, ellos también podían, no sé, tener una definición de naturaleza completamente distinta a la que yo tenía, ¿no? De hecho, estos pescadores participaban en un proyecto de conservación que lo que hacía era intentar hallar la forma para reducir la captura accidental de especies de tortugas y de un delfín, y ellos participaban como yo en el proyecto de conservación, y sin embargo, después de 10 años nunca les había consultado yo acerca de qué era lo que ellos pensaban acerca de estas especies que para mí eran consideradas frágiles o de suma importancia. Entonces, a partir de eso, después pude conocerla y empezamos a ir ya al campo, pero con otras preguntas en la cabeza, no con la tortuga o con el delfín como único, digamos, como único pretexto para, digamos, para entablar una conversación con, o sea, ellos, sino para tratar de entender cuáles eran las relaciones humano-animal que estaban pasando en esta comunidad. Sí, digamos, nosotros empezamos a trabajar como una búsqueda de restituir las dos ontologías, no solo de los pescadores, sino también la de los conservacionistas. Es decir, nos interesaba mucho, quizás también a partir de una mirada crítica del trabajo de algunos colegas, de no restituir exclusivamente la ontología de los pescadores. Es decir, que la ontología de los conservacionistas no fuese un telón de fondo. Y en ese sentido también, uno de los desafíos que se nos planteó dentro de este trabajo interdisciplinario fue no ausentarnos nosotras de esa escena comparativa, ¿no? Y esto en un doble sentido, es decir, no ausentarnos nosotras de esa escena comparativa, por un lado, en nuestra relación que íbamos construyendo con los pescadores y con los expertos, los conservacionistas. Y también nuestra preocupación era no ausentarnos de la escena comparativa entre nosotras mismas. Creo que el campo nos fue transformando mutuamente a Victoria y a mí. Hubo como una mutua afectación, ¿no? Porque
para mí, desde que empecé a trabajar con Vicky, la relación con los animales fue cobrando un nuevo sentido. Inadvertidamente me fui transformando en una conservacionista. Me hacía acordar a eso que decía Maniglier, de que quizás la práctica de la antropología nos empieza a devolver una imagen de nosotros mismos en la cual no necesariamente nos reconocemos. Y la otra complejidad enorme que tuvo este trabajo de campo con Vicky es que yo siempre había hecho trabajo de campo sola. Entonces, ¿qué significa hacer trabajo de campo con una compañera que además es nativa, digamos, que además forma parte de ese universo de población que nosotras estábamos trabajando? Entonces, empezó a suceder que esos espacios de trabajo más rutinarios de Vicky, más ordinarios, digamos, ¿no? Como reuniones de trabajo, sus congresos sobre tortugas, se empezaron a transformar en una situación etnográfica, ¿no? Y además yo la fui acompañando en lo que ella llamaba su absoluto derrumbe y entierro de su propio sistema de referencia, digamos, ¿no? Dudas existenciales que le iban surgiendo, y yo iba notando también, digamos, todo ese proceso de conversión suya, ¿no? Tengo anotado, por ejemplo, una frase de ella que me dice: acá estoy en pleno funeral de mi sistema de referencia leyendo a Descola, ¿no? Bonito. Sí, de hecho, a mí, con esto que María dice, lo que yo tuve fueron como dos quiebres conceptuales importantes. Uno fue el de, digamos, darme cuenta que no hay una única naturaleza y que mi naturaleza ni siquiera era la misma que la de María, entonces menos iba a ser la de los pescadores artesanales con los cuales compartía muchísimas menos cosas. Y después, otro de los quiebres conceptuales que quizás tuve, o más que nada metodológicos, fue que en esta vuelta al campo, en donde todo el mundo sabe que los proyectos de conservación tratan en un 80, 90, casi 100% del trabajo con las personas, los biólogos de la conservación no tenemos la formación adecuada, ni ya sea las herramientas metodológicas, ni la sensibilidad entrenada, como para entender lo que está pasando con esas personas, lo que les está pasando ya con solamente nuestra presencia en el campo, ¿no? Y quizás con, digamos, poder percibir otras formas de estar en el mundo que son completamente distintas a la que uno tiene. El concepto de extinción me parece ser una clave interesante para entender la relación que ustedes describen entre conservacionistas y pescadores, y quedé interesado por saber más al respecto. De pronto, desde el lado de lo que sería la biología de la conservación más ortodoxa, las extinciones, digamos, son consideradas un evento natural, hasta las últimas 5 extinciones que se sucedieron, y en esta última, en la que estamos viviendo, por el contrario, hay toda una preocupación bastante grande porque están, digamos, ocurriendo a una tasa mucho más alta que lo que ocurrían antes, y particularmente en el discurso del conservacionismo a causa de una sola especie, que es el hombre, ¿no? Y después, dentro de la biología de la conservación, las extinciones se consideran que es como que se abre un espacio en una continuidad que es imposible de volver a llenar. No, o sea, no quiere decir que las especies que se están extinguiendo sean irreemplazables, porque en los sistemas naturales hay cierta redundancia con algunas de las especies, sino que lo que se pierde es una especie que es irrepetible, ¿no? Y que es el producto de miles y millones de años de procesos evolutivos y coevolutivos en un determinado sistema. Entonces,
Por eso es que los conservacionistas todo el tiempo tenemos esa sensación de que estamos perdiendo una guerra, ¿no? Y de que estamos yendo todo el tiempo contra reloj y que ahora no tenemos tiempo para dedicarnos a estas cuestiones que quizás las consideramos subsidiarias, como por ejemplo las ontologías de los pescadores y de los conservacionistas y cómo se dan estos malentendidos. Sí, en ese sentido me parece que también nosotras nos fuimos como sintonizando, digamos, ¿no? Con esta literatura más antropológica sobre la extinción, por ejemplo, lo que trabaja Burroughs, ¿no? De pensar también que hay múltiples formas en que esa extinción es vivida, medida, enunciada, que hay los significados más enredados de la extinción, y además, en todo caso, ver qué significa la extinción, por qué importa y para quién, ¿no? Y en ese sentido nos sentimos como muy afines, digamos, a la perspectiva, qué sé yo, de Haraway o de otros autores respecto de cómo también habitar esas historias multiespecies de la extinción con cierta apertura, digamos, ¿no? Ontológica hacia todas las miradas ahí involucradas. Y después, otra de las cosas que estamos analizando en las entrevistas con los conservacionistas es ver también cómo la extinción es uno de los nudos a partir de los cuales se consolida esta buena causa conservacionista, digamos, ¿no? Es decir, cómo se arma, como diría Laclau, como una lógica equivalencial, digamos, ¿no? De todos esos animales frágiles, digamos, en riesgo de extinción, porque esas muertes son vividas como injustas, ¿no? Y entonces se transforma ese animal en peligro de extinguirse en otra cosa. Por ejemplo, en nuestro caso, el delfín franciscana es declarado patrimonio natural, o sea, se patrimonializa esa especie frágil. En general se trabaja con especies carismáticas, y también es interesante porque a partir de este nudo problemático de la extinción, los conservacionistas ponen en práctica una determinada jerarquización de las especies que es completamente distinta a la de los proteccionistas de animales. Para los proteccionistas, que es el otro tema que yo venía trabajando en Las fronteras de lo humano, en mi libro anterior, todas las vidas importan, todas las vidas valen. Y en particular, en nuestro trabajo de campo, lo que apareció es que la extinción fue una de las ideas síntesis a partir de la cual se tramaron varios de los equívocos fundamentales entre pescadores y conservacionistas. Y de eso trata un poco el artículo, digamos, ¿no? Claro. Cuando el pescador le reprocha al biólogo, ok, tu delfín se está por extinguir, pero nosotros, los pescadores artesanales, si no nos ayudan a tener un ordenamiento pesquero y condiciones de trabajo más justas, también nos vamos a extinguir. Es decir, cómo los pescadores retoman, digamos, ese lenguaje hegemónico para contar sus vidas, condiciones de vida y de trabajo, digamos, ¿no? Van apareciendo en el trabajo de campo muchos otros equívocos, y un poco el libro que estamos armando con Vicky a mediano plazo tiene que ver con eso, con intentar hacer un aporte ameno, digamos, para un público general, a muchos procesos de intercambio entre saberes populares, locales, y saberes expertos que involucran equívocos, ¿sí? O sea, nuestra idea es que pueda hacer un aporte para colegas que están trabajando con, no sé, programas de organismos internacionales que son bajados a comunidades campesinas, indígenas, sectores populares urbanos, porque, digamos, nuestra idea es poder trabajar muchos de estos equívocos con suficiente abstracción conceptual para que sea también una herramienta útil para esos otros colegas. Profesoras María y Victoria, muchas gracias por acompañarnos en las entrevistas con las autoras. Fue un placer escucharlas y espero que den noticias de su próximo libro para poder reseñarlo en nuestra revista. Agradezco mucho su participación. Muchas gracias, Marco. Gracias a todos por el interés.